¿Qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en el presente video quiero compartir contigo conceptos acerca del ámbito de aplicación de la facultad discrecional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en el estado de emergencia COVID-19. Hace un tiempo atrás, en una charla virtual que estuve dictando en un colegio de contadores, una colega indicaba que la facultad discrecional ya terminó su vigencia, porque originalmente se dio con el Decreto Supremo 044-2020 PCM. Y la pregunta es si esto es cierto o esto es falso. Una regla a considerar, y que te la comenté cuando hablaba en un video anterior que comentaba sobre los cambios que había dentro de los cronogramas de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales, era que había que estar alertas a las modificatorias que se producen sobre diferentes normas legales, justamente por el incremento del tiempo de este estado de emergencia. Este video ha sido elaborado el día 5 de mayo del 2020. No sabemos a la fecha si es que el día 6, 7 u 8 el Poder Ejecutivo, a través de otro decreto supremo, extienda el estado de emergencia. O a lo mejor simplemente quede de acuerdo a el último dispositivo, que es el Decreto Supremo 075-2020 PCM. Pero el ámbito de la facultad discrecional implica considerar algunas cosas. Vamos a revisar entonces la norma que sirve de base para hablar de esta discrecionalidad. Es la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos número 008-2020 SUNAT. Esta resolución aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones tributarias en que se incurra durante el estado de emergencia nacional declarado como consecuencia del COVID-19. Aquí dos ideas muy importantes. La primera idea, he estado viendo también por ahí algunos materiales que circulan por internet, que se indica que esta discrecionalidad sería con respecto a algún tipo de todas las infracciones establecidas dentro del Código Tributario. No, como podemos observar, la discrecionalidad aplica a todas las infracciones tributarias. Segunda idea importante, el tema del estado de emergencia. Si bien es cierto, el estado de emergencia se dio por Decreto Supremo 044-2020 PCM, sin embargo, hemos visto que a lo largo del tiempo se ha ido incrementando. La pregunta es, si el estado de emergencia se extiende, ¿también la facultad discrecionalidad lo hace? La respuesta es sí, hay que tener cuidado con ello. En primer lugar, tenemos que hablar o hacer una referencia rápida acerca de la palabra y el término discrecionalidad. Dentro de los considerandos de la resolución que nos brinda la Administración Tributaria se señala lo siguiente: que de conformidad con los artículos 82 y 166 del Código Tributario, cuyo último texto único ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 133-2013-F y normas modificatorias, la SUNAT, es decir, la Administración Tributaria, tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias, la cual debe ser ejercida optando por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público dentro del marco de la ley. Que la administración tributaria tenga la capacidad o la facultad discrecional de determinar y sancionar implica, en muchos casos, de forma elegante, que no va a aplicarse esas infracciones, no se van a identificar esas infracciones ni van a generar sanciones. Pero hay que tener en cuenta que hay que subsanar ese error. Si tú has cometido una infracción y sabes que no te van a sancionar administrativamente, por ejemplo, con una multa, hay que subsanar ese error que hemos cometido. Es un elemento fundamental. La administración tributaria entonces tiene la potestad de acuerdo a el interés público, es decir, hoy aplicamos las sanciones que corresponden a estas infracciones o en todo caso se suspende. Pero no pueden suspenderlo tampoco, porque eso implicaría entonces una medida totalmente distinta. Por lo tanto, se utiliza el término de discrecionalidad. Entonces, ¿qué significa, qué nos dice esta
resolución de intendencia. Ya sé que es discrecionalidad, pero ¿dónde dice que no van a aplicar? Veamos. El artículo 1 de la resolución de superintendencia nos dice lo siguiente. Se dispone aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente, ojo, no sancionar administrativamente, es decir, no te van a poner infracción, no, las infracciones son las que generan las sanciones. Ya, bien, no me van a sancionar administrativamente dentro de la perspectiva de lo que plantea el Código Tributario. Las infracciones tributarias en las que incurran los deudores tributarios durante el estado de emergencia. Perfecto. Declarado por el Decreto Supremo 044/2020 PCM, incluyendo las infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo del 2020 y la fecha de emisión de la presente resolución. ¿Ok? Perfecto, las reglas son claras. La discrecionalidad implica que no te van a sancionar. Perfecto, y esto va a darse durante el estado de emergencia nacional. Si bien es cierto, el Decreto Supremo 044/2020 PCM ya no aplica, hay que tener en cuenta las modificaciones que han habido posteriormente. Ahora, si por ejemplo, dice, artículo 2, no procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a infracciones que son materia de discrecionalidad en la presente resolución, efectuados antes de su emisión. ¿No? Si, por ejemplo, tú has pagado una multa, ¿no? Y eso estaba dentro del ámbito de la discrecionalidad, pues no te van a devolver ese importe. Ahora, la pregunta es, ¿el estado de emergencia está vigente? Porque mientras esté vigente el estado de emergencia, la discrecionalidad aplica. Cabe recordar que el Decreto Supremo 044/2020 PCM tuvo prórrogas. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia ha ido modificándose, ha ido incrementándose. Recordemos que el primer decreto supremo que está referenciado entre la resolución de SUNAT nos dice es el decreto 044/2020 PCM, que fue publicado el 15 de abril de 2020 y que nos señalaba 15 días calendario, estado de emergencia. Luego se publica el decreto supremo 051/2020 PCM el 27 de marzo del 2020 que prorroga por 13 días el estado de emergencia. Y nos dice que este plazo va a extenderse a partir del 31 de marzo del 2020. Luego, vencido ese plazo, pues se establece por emisión del Decreto Supremo 064/2020 PCM, publicado el 10 de abril de 2020, una nueva prórroga de 14 días calendario, que corren desde el 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020. Y finalmente, hoy, por si acaso, este video fue grabado y está vigente al 5 de mayo de 2020, el último decreto que modificó la número 044/2020 es el Decreto Supremo 075/2020 PCM, que fue publicado el 25 de abril del 2020. Por 14 días calendario extendía el estado de emergencia y nos establecía un rango desde el 27 de abril del 2020 hasta el 10 de mayo del 2020. Que hasta el momento, 5 de mayo del 2020, sabemos que el estado de emergencia se ha extendido hasta el 10 de mayo. Salvo que se publique otro decreto supremo, entonces nosotros sabemos que el estado de emergencia se va a levantar el día 11 de mayo del 2020. Por lo tanto, la discrecionalidad aplica hasta el 10 de mayo del 2020. Ojo, salvo que salga otro decreto supremo que extienda el estado de emergencia, porque si se extiende el estado de emergencia, también se extiende la discrecionalidad de no sancionar administrativamente por parte de la SUNAT. Entonces, tengamos cuidado con este detalle. Recordemos que las normas se están modificando debido a las diferentes decisiones que toma el Poder Ejecutivo sobre este tema. Muy bien, amigos, espero que el presente video sea de utilidad para todos ustedes. Si les pareció interesante, los invito a suscribirse a nuestro canal por medio del enlace que figura al pie del presente video. No se olviden que nuestra programación de eventos la pueden ustedes ubicar en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.